Responsable de fachadas para España y Portugal de la empresa Cosentino. Hola, ¿ahora? Sí, comentaba que soy Íñigo de Diego, responsable de la empresa Cosentino para fachadas para España y Portugal. Bienvenidos y muchas gracias por asistir. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es Decton, que es nuestro material para fachadas. Espero que tengáis también las dudas que tengáis, me podéis preguntar. Empezamos, si queréis, por las características de Decton, ¿vale? El Decton es un material que es una mezcla de entre 20 y 25 minerales, que lo que hacemos es lo mezclamos en una base húmeda que pasa por una máquina, una tolva, que la mezcla toda y lo que hace es que la prensa, en una prensa, como veréis ahí, de 25.000 toneladas. Para que os hagáis una idea, 25.000 toneladas son 111 estatuas de la libertad encima de cada una de las tablas. Por tanto, la presión que se ejerce sobre cada una de ellas es brutal. Luego se pasa por un horno de unos 160 metros lineales, en las que va aumentando hasta 700 grados y pasa de repente a 1200. Entonces, realmente lo que es Decton es una piedra sinterizada artificialmente. Lo que tarda la naturaleza en hacer miles de años, nosotros lo hacemos en cuestión de minutos, ¿vale? Entonces, muchas veces nos relacionan con el porcelánico, no nos viene mal el que sea esa la opción que nos toman, pero bueno, que sepáis en todo momento que Decton lo que es una piedra, ¿vale? Una piedra ultracompacta y por tanto ligera. En cuanto a las características del producto, como podéis ver, el material es totalmente a prueba de incendios, o sea, el Decton cuando va sin malla es una 1, cuando va con malla pasa a ser una 2, por lo que podéis ponerlo en prácticamente cualquier edificio del mundo, por no deciros en todos. Tiene una alta resistencia a los rayos UVA porque es una piedra, entonces lógicamente si la piedra no cambia de color a lo largo del año, nada más que por la suciedad, el Decton no va a cambiar, ¿vale? Y la baja absorción de agua que tiene, que es de un 0,02%, lo que le hace es que esa manchabilidad que puede tener la piedra, el Decton no la tiene. O sea, el Decton lógicamente se manchará con los excrementos de las palomas y de las gaviotas, se manchará con la contaminación o con la arena, pero lo podréis limpiar siempre. De hecho, el Decton nosotros decimos que es anti-graffiti, y es así. O sea, si vosotros mancháis el Decton con cualquier material o le dais con ácido sulfúrico, cualquier tipo de ácido, no le pasa absolutamente nada, ¿vale? Por la permeabilidad que tiene. Tiene una gran resistencia a los arañazos. Si le damos con una llave al Decton, lo que veréis que se rompe es la llave, ¿vale? No es el Decton. No tiene por tanto, ningún problema con la resistencia a la congelación y a la descongelación. No dilata ni contrae, ¿vale? Es un material completamente estable en sus dimensiones. Unas características ya no del Decton, sino de la empresa Cosentino, lo que permite Cosentino es dar las piezas, primero que es un formato grande, son formatos que ahora veréis que son bastante grandes. Podemos cortar, y de hecho servimos el material para cada uno de nuestros proyectos, lo cortamos a medida, totalmente a la medida que quiere el arquitecto o lo que quiere la constructora, promotora o instalador, que sea nuestro cliente. Lo hacemos ya con los mecanizados necesarios, ¿vale? Y como veis, tenemos diferentes espesores. Estas son las características del Decton que os comentaba. Esto, como lo tendréis grabado, la podréis ver en la presentación. Pero aquí tenéis todas las características de Decton que avalan todo lo que estábamos diciendo hasta ahora del tema de las dimensiones, de la estabilidad dimensional, de la abrasión, de la permeabilidad, etc. Cosentino vende en todo el mundo. Cosentino es una empresa de Almería. Sabéis que Cosentino es el apellido de nuestro jefe, o sea que eso también es una prueba de calidad, porque al final yo creo que cuando alguien pone el apellido a su empresa es muy consciente de lo que tiene que hacer para que todo eso funcione bien. Eso es una garantía adicional de cara a todos nuestros clientes, en el sentido de que cuando pasa algo con la empresa, Cosentino va a responder, porque el que responde es la familia poseedora de ello y su apellido. Nosotros tenemos todas las certificaciones necesarias en todos los países. Por tanto, ahí, como veis, hay certificaciones de Estados Unidos, de Europa, de Australia. Tenemos el DITE, tenemos los ETAs necesarios. Como sabéis, también los ETAs necesitáis 2-3 años para ir sacándolos. Nosotros, como vamos cada vez más avanzando en nuestros materiales, pues sí es verdad que ahora mismo tenemos ETAs en los materiales de 12 y 20 milímetros, estamos sacando ya los de 4 y 8, pero es que los de 4 y 8 milímetros llevan en el mercado menos de esos 2 años, ¿no? Que es lo que tardamos en sacarlo, pero están en proceso.
Los formatos de Decton, aunque aquí el muñequito este que veis pues es un tío bastante pequeño, porque al final sería un tío de 1,45 de alto más o menos, pero para que os hagáis una idea, nosotros hasta el día de hoy fabricamos placas siempre de 1,44 por 320. Esa medida viene realmente porque Decton cuando se sacó para el tema, sabéis que Cosentino también es el dueño o el de Silestone, ¿vale? Entonces Decton se sacó para mejorar el Silestone y para poder ponerlo también en exteriores, ¿vale? Entonces, por eso la placa de 1,44 por 320. El 1,44 es dos encimeras de 60 más los 2 copetes que había antes de 10, pues sale justo exactamente el 1,44. A partir de mayo, junio de este año ya tenemos una tercera y cuarta línea de fabricación en la que vamos a poder hacer otras dimensiones. Llegaremos al 1,60 por 350. Lo bueno además de esas líneas es que tienen la posibilidad de hacer las placas a medida para cada proyecto. Con lo que quiere decir que lo que tenemos ahora, que hay veces que cuando tenéis un proyecto tenemos mermas, porque en nuestra placa siempre partimos de esa medida, a partir de ahora, si el proyecto vuestro necesita de placas de otras dimensiones para evitar la merma, vamos a poder fabricarlo, ¿vale? En todos los espesores. Como veis, en los espesores del Decton ahora mismo ya son 4, 8, 12 y 20 milímetros. También tenemos 30, pero lógicamente el 20 y el 30 lo utilizamos principalmente para encimeras y solerías. El Decton lo podéis poner ahora mismo en fachadas, lógicamente, que es lo que estamos hablando ahora, pero se puede poner en encimeras, que es de donde viene, se puede poner en solerías, se puede poner en el interior de piscinas, se puede poner prácticamente en todas las aplicaciones, en mobiliario, 4 milímetros, aplacados de baño, podéis hacer platos de ducha, lavabos, etcétera. Los formatos estándar, lógicamente, son divisores de la placa actual. Esto ahora es actual, estas medidas. A partir de junio podemos hacer, como digo, cualquier formato. O sea, que los formatos 60-120, 30-90, todos estos formatos que muchas veces nos pedís, pues lo vamos a poder hacer a partir de junio sin ningún problema y sin ninguna merma. En esta presentación lo que me pidieron en su momento era ver un poco el tipo de fachadas y sistemas de fijación. Supongo que todo esto vosotros lo sabéis, pero bueno, yo lo voy a decir porque en todos ellos, todo lo que vamos a plantear a partir de ahora, en esta presentación, lo podemos hacer con Decton, ¿vale? Como sabéis, normalmente las fachadas en rehabilitación se pueden resolver con fachadas amorteradas, fachadas tipo SATE o fachadas ventiladas. En todas ellas podréis poner material de Decton. Yo lo que quería poner un poco es las ventajas y desventajas de cada una de las fachadas. Lógicamente, la fachada amorterada es una fachada más económica, más sencilla de realizar, tiene una rápida instalación y no es necesaria normalmente una mano de obra especializada ni una ingeniería. El problema de las fachadas amorteradas es que no te van a aislar térmicamente, no vas a resolver el problema del aislamiento térmico, no son impermeables porque por las juntas va a poder entrar agua. Son colocaciones caducables, porque al final, quieras que no, depende siempre de un adhesivo y depende de una colocación más complicada. Es fácil una mala colocación, precisamente por eso oye, pues cómo está el paramento, cómo es la mano de obra. Y en principio lo que pongo ahí es todo el mundo sabe instalarlas, ¿no? O sea, al final nadie le da miedo instalar una fachada amorterada. Las fachadas amorteradas, como sabéis, pues siempre vienen de un soporte, tendrá un mortero adhesivo, una fijación mecánica y un revestimiento. Ese es el esquema. Es súper importante, sobre todo, y eso es lo que quería poner aquí, el estado del paramento. Hay muchas veces que se trata de hacer una fachada amorterada en fotos como las de la derecha, ¿no? Fachadas con mucha humedad, fachadas con grietas, fachadas que no tienen una planimetría. Entonces, por tanto, siempre hay que hacer un tratamiento anterior a la fachada, que sería la de amorterarla y que quede toda lisa y perfecta. En cuanto al tipo de adhesivo utilizado para el tema de amorteradas, aquí tenéis un poco la norma 12004, que es la que marca todo esto, ¿vale? Normalmente suele ser un C2S1, ¿vale? Cuando tienes modulaciones como grandes formatos, como los que pueden ser lo que tiene Decton, normalmente se va a un C2TS2. Nosotros lo que hemos hecho es el Decton, que no lo he comentado antes, el Decton siempre va en fachada ventilada, siempre va mallado por detrás, tiene una malla bastante grande, que luego hablaremos de ella, y por tanto necesitábamos siempre de un S2. Nosotros lo que hemos sacado ahora, y no nos hemos comido mucho el coco a la hora del nombre, hemos sacado un adhesivo que se llama Cendec, cemento Decton, que vale para nuestros materiales. En todo caso, cuando no va mallado, por ejemplo nosotros en amorterada, si lo queréis hacer con 4 milímetros, el 4 milímetros siempre irá mallado, sea ventilada o amorterada.
El 8 milímetros solamente irá mallado cuando vaya en ventilada. Cuando vaya en amorterada va sin mallar, por tanto podéis ir al mortero normal. El Zendek está a precio del mortero S1, ¿vale? O sea que aun siendo un S2 tendría el precio del S1, con lo que pues es bastante competitivo. El tipo de las fijaciones mecánicas, como ya sabéis, pues son grapas tipo Raifix o tipo que son ocultas, que están ranuradas por la trasera. Nosotros ranuramos la placa al instalador, ya le viene ranurada con la medida exacta, con lo que es muy sencillo de colocar. Suministramos en un momento dado también las grapas si las necesitan o pueden ser vistas. Las patologías de una fachada amorterada normalmente suelen ser las eflorescencias. Eso sabéis que salen por las llagas de las placas, por lo que son los rejuntados, ¿vale? O por la humedad propia de la fachada que atraviesa los materiales cerámicos, sobre todo. En el caso del Dekton no aparecen, y si aparecen por las juntas, como os decía, como es antigrafiti o es antimanchas, ¿vale? Es muy fácil de limpiar, no penetra en el material y por tanto no vais a tener nunca problemas de ese tipo de manchas. El Dekton en amorteradas, pues lógicamente posibilidades de gran formato, lo que os decía, hasta 1,44 x 320, a partir de mayo 1,60 x 350, espesores de 4, 8 y 12, posibilidades, como habéis visto, de fijaciones tanto vistas como ocultas, el mantenimiento cero. El Dekton lo bueno que tiene es el mantenimiento cero. Me gustaría que nos viéramos dentro de 8 o 10 años cuando vierais las fachadas montadas por Dekton y vierais cómo se comporta, ¿vale? Porque muchas veces al final esto ya es cuestión de fe, ¿no? Pero nosotros tenemos ya fachadas de 3, 4 años y están exactamente igual que el primer día y sabemos que van a estar así porque luego sí tenemos solerías de hace más tiempo y Dekton montado hace más tiempo y sabemos cómo funciona. La planidad, lógicamente, está garantizada, es muy fácil de montar, como cualquier otro revestimiento, muy limpio y lo que os decía, sobre todo, el servicio de Cosentino a la hora de cortar a medida y en el caso de las amorteradas, que normalmente se suelen hacer también en plantas bajas, pues la posibilidad de que es antigrafiti, ¿vale? O sea, el antigrafiti, cuando hablo de antigrafiti no es que tengáis que hacer una limpieza exhaustiva y como al material no le afecta un ácido con un disolvente lo sacáis. O sea, un grafiti en el Dekton se saca con el dedo, ¿vale? Cualquier grafiti con el dedo, el grafiti se os quedará en el dedo, pero del Dekton se va. O sea, es con el gel hidroalcohólico ahora típico de la pandemia y un papel se quita cualquier mancha. Un ejemplo de Dekton en Cantabria, por ejemplo, es este, ¿vale? Nosotros ya tenemos varias obras hechas con Dekton, pero bueno, quería poner este para que veáis un poco la limpieza del material y cómo queda. No he dicho que Dekton, además, nosotros tenemos ahora mismo más de 70 colores en stock, pero nosotros en Dekton podemos hacer y imitar prácticamente cualquier color que queráis. O sea, si tenéis un proyecto de rehabilitación, por ejemplo, en el que necesitáis imitar una piedra, porque patrimonio os marca el tener que imitar una piedra, nos pasáis una muestra, nos pasáis una foto, os damos muestra nosotros de cómo quedaría y veréis que tanto en la textura como en el color, como en todo lo que, incluso hasta la profundidad del material, vais a ver que es totalmente igual que los demás. Otra posibilidad de fachada, como hemos dicho, y como ya, bueno, aquí ya ayer estuvieron mis compañeros y ya os dieron una clase magistral de todo esto, ¿no? De SATE, pero bueno, el SATE al final, como ventaja, yo creo que tiene el aislamiento térmico y acústico, lógicamente es un muy buen material para eso, el acabado y la durabilidad. En cuanto a problemas, pues lógicamente que es más caro que una fachada amorterada, que hay que colocarlo ya con una mano de obra más cualificada. Al final es todo un sistema, por tanto tiene muchos componentes, por eso ya requiere de esta mano de obra. Es más difícil de limpiar, esto en comparación con poner el Dekton, no en comparación a otros, sino en comparación a poner un tema con Dekton. La estética pues no siempre es la más adecuada y en sí no evita los puentes térmicos, ¿vale? Eso sí se puede conseguir con una fachada, pero en sí no evita los puentes térmicos. En el SATE también podéis poner Dekton, ¿vale? Como sabéis y os he dicho, hay fachadas, o tenemos Dekton de 4 milímetros, por tanto son 10 kilos el metro cuadrado. Estamos hablando con prácticamente todos los proveedores y sistemistas de SATE, con todos estamos haciendo pruebas, cada uno de ellos nos permite o ir a placas completas o ir a cuartos de placa o ir a medidas más estándar, pero en todos ellos podemos poner el Dekton. O sea, cuando vosotros queréis poner Dekton en una fachada tipo SATE,
lo podéis poner, ¿vale? Y simplemente tenemos que hablar con el proveedor de SATE para ver cuáles son los condicionantes que ellos ponen. Hay algunos que nos ponen el condicionante de no podemos ir a colores muy oscuros, hay veces que nos dicen que no podemos ir a placas muy grandes, ¿vale? Otras veces que nos insisten en que sean solamente 4 milímetros y 10 kilos, hay otros que no, que nos dicen que sí que aguantan 20 kilos. Podemos poner, lógicamente, tanto las fijaciones mecánicas como las vistas, o sea que tenéis esa posibilidad, ¿vale? El Decton se puede poner siempre en este tipo de materiales. Así como resumen, y no quiero aquí meterme mucho porque ya, como digo, lo estuvo el compañero ayer, sabéis el SATE, cómo funciona, ¿no? Al final es un material aislante del calor, el que se pone al principio, que suele ser un poliestireno o una lana mineral, el mortero o la masa adhesiva, los sujetadores mecánicos, ¿vale? Que son esas grapas, luego otro mortero para fijar la malla de fibra de vidrio normalmente, el yeso para colocar y dar la planeidad, ¿vale? Una imprimación que tenéis que dar siempre para que funcione, y luego la pintura. En el caso de que pusierais Decton, esa pintura no sería la que se daría y se pondría el Decton. Es importante, sobre todo, y no sé si lo comentaron ayer, pero es importante que tener el sistema del SATE. Sabéis que SATE hay diferentes, depende de yo que llevo España y Portugal, en cada una de las zonas el SATE cuesta una cosa. O sea, en País Vasco el SATE es bastante más caro, por ejemplo, que en Madrid o que en Andalucía, ¿no? Eso al final no deja de ser un problema de mano de obra. O sea, el SATE sabéis que tenéis que estar, cuando se monta el SATE, hay que humedecerlo, hay que dejarle secar, hay que cubrir todas las grietas que puedan salir y todos los movimientos, volver a mojarlo hasta que llegue el punto en el que ya el SATE sea estable y entonces ya poder pintar, ¿no? Pues lógicamente en Madrid y en Andalucía la mayoría de las veces eso no se hace y por eso se pueden abaratar los precios, ¿vale? Esto es un poco el esquema de SATE, ¿vale? Y el Decton en SATE, pues lo que hemos comentado aquí un poco también. O sea, sobre todo el tema de gran formato, que es lo que he puesto en negrita, el gran formato, el poco peso, el mantenimiento, lógicamente, con Decton seguirá siendo cero, no habrá que pintar cada 5 o 10 años, no saldrán humedades, no se verán grietas, ¿vale? La rapidez de montaje y las placas, lógicamente, siempre cortadas a medida. En rehabilitación, sobre todo, es importante el tema de las placas cortadas a medida. En todo caso, también que sepáis que el Decton se corta muy bien en obra, ¿vale? O sea, se corta exactamente igual que cualquier otro cerámico, aunque es un material bastante más duro, pero con la misma herramienta que se corta el cerámico se puede cortar el Decton, ¿vale? En 4 y en 8 milímetros. Cuando vamos a 12 y a 20 ya necesitamos una aportación de agua, pero las fachadas normalmente las hacemos en 4 y en 8. En cuanto a la fachada ventilada, pues lógicamente el aislamiento, yo creo que como ventajas tiene el aislamiento térmico y acústico, el acabado, la limpieza, la durabilidad, desde luego, en el caso de poner Decton, la estética, que creo que es bastante buena. Evitas los puentes térmicos, porque con la fachada ventilada sabéis que sí que ya evitáis los puentes térmicos, la humedad y las plagas, ¿vale? En el caso de que hay zonas, aunque no lo parezca, pero hay zonas en las que hay avispas o hay ratas o hay tal. En la fachada ventilada normalmente no anidan ningún tipo de estos bichos por la corriente de aire que sabéis que se produce en la fachada. En cuanto a desventajas, lógicamente es más caro que una fachada amorterada o de SATE, depende de la zona. Esto lo ponía de SATE, depende de la zona. La colocación sí que necesitáis una mano de obra cualificada y como lógicamente es todo un sistema, pues necesitáis una ingeniería o un replanteo de la fachada mucho mayor de la que puede tener, por ejemplo, en una amorterada. Esto mejor que vosotros no lo sabe nadie, ¿no? Pero yo quería poner un esquema tipo de lo que es una fachada ventilada, ¿vale? Si vamos de dentro a afuera, pues lógicamente lo que tendréis será el material base o sustrato. Luego tendremos, para poner la fachada ventilada, pondremos las ménsulas, ¿vale? Que son las que vamos a fijar toda la estructura. Entre las ménsulas pondremos el aislamiento, que ahora veremos qué tipo de aislamiento se suelen poner. Los perfiles primarios, que suelen ser los verticales, siempre llamamos perfiles primarios o los verticales, y dependiendo del sistema de fijación habrá perfiles secundarios que serán normalmente los horizontales, ¿vale? Sobre eso fijaremos el revestimiento. En este caso, como veis, no es siquiera puesto un Decton, o sea, que para que veáis que es un esquema de fachada normal y corriente, y entre el aislante y lo que es el revestimiento es cuando se genera la corriente de aire, que es lo que hace que de verdad una fachada sea ventilada. La ventaja de la fachada ventilada, como comentábamos, pues lógicamente es el incremento del aislamiento térmico. Lógicamente se plantea, y estos son datos de ASEFABE,
que la calefacción se reduce entre un 40%, el consumo de calefacción entre un 40 y un 50%, y un consumo energético total de la vivienda entre un 18 y un 25, solamente poniendo la fachada ventilada. Lógicamente, esto viene por la reducción de las pérdidas de calor del edificio, ¿vale? Y también disminuye las emisiones de CO2, lógicamente, y como os decía antes, eliminamos en la totalidad los puentes térmicos, tan importantes para el tema de condensaciones interiores, humedades, etcétera. En invierno, lógicamente, se reduce el consumo de calefacción, no permite que el calor que tenemos dentro salga hacia afuera, y en el caso de coger, sabéis que siempre funciona como un efecto chimenea. El aire frío se va calentando con el efecto de la placa, va subiendo hacia arriba y por tanto va generando una corriente de aire que también mejora las condiciones internas del edificio. En el verano es todo lo contrario. En el verano lo que evita es lógicamente esa cámara de aire estará a menor temperatura que el exterior y por tanto, como también evita las pérdidas de frío del aire acondicionado, va a mejorar el funcionamiento de todas las calefacciones y aires acondicionados tanto en verano como en invierno. En cuanto a permeabilidad y condensaciones, lógicamente el comportamiento higrométrico, cuando una fachada la ponéis ventilada, no entra agua, ¿vale? O sea, el agua que entra en una fachada ventilada, si está bien hecha, lógicamente, si no ponemos juntas de 2 centímetros, pero si ponemos unas juntas normales de entre 5, 6, 8 milímetros, la fachada va a ventilar perfectamente y el agua que entra normalmente por capilaridad. Es solamente que llega al borde de la placa, entra por detrás y la propia corriente de aire va a hacer que se seque, ¿vale? Los componentes de la fachada ventilada, ya un poco así como esquema, si fuéramos de abajo a arriba, mejor, pues la hoja interior, que ya puede ser ejecutada con técnica húmeda o técnica seca, el aislamiento térmico, la subestructura, que son los anclajes, ménsulas y perfiles, tanto primarios como secundarios. La fijación del revestimiento interior, hay 3 tipos, ¿no? Está la fijación 100% mecánica, que ahora veremos un poco cuáles son las fijaciones 100% mecánicas, las de adherencia química, que también existen, y las mixtas, que hay sistemas que lo que utilizan son los dos sistemas, ¿vale? Y luego, en cuanto al revestimiento exterior, pues pueden ser de cerámica o terracotas ultracompactos, de piedra, mármol, pizarra, granito. En este caso ahí estaría lo que es Decton, pero ultracompacto. Las fachadas metálicas, tipo aluminio, alucobón, etcétera. La de materiales compuestos, tipo HPL, trespas, etcétera. Mortero y el vidrio, ¿vale? En cuanto a la hoja interior, pues hay que ver el tema de qué tipos de estructura de forjados nos encontramos. Normalmente nos encontramos hormigones armados, hay veces que prefabricados. Aquí en España casi nunca son de madera, ¿vale? Y algunas veces también es verdad que sí de estructuras metálicas, normalmente en edificios industriales o edificios muy antiguos, ¿vale? De todo eso va a depender lo que hablamos luego, ¿no? Pero luego el cerramiento de albañilería puede ser de ladrillo, aquí sí que depende muchísimo de las zonas. O sea, la mayoría de veces es de ladrillo, de termoarcilla, hay veces que son los bloques huecos de hormigón o el macizo de hormigón celular, que aquí normalmente en España no lo hay. Sí nos encontramos mucho en Alemania, por ejemplo, pero aquí en España no nos los encontramos, ¿vale? También hay veces que nos encontramos paneles prefabricados de hormigón y cada vez más estructuras metálicas ligeras tipo hidropanel, fibrocementos, etcétera, ¿vale? Las propiedades de estos materiales son los que van a condicionar la elección del tipo de fijación, ¿vale? Cuando tenemos que elegir el anclaje, va a depender un poco de qué es eso precisamente que nos encontramos. Si nos encontramos un hormigón in situ o prefabricado, normalmente vamos con taco mecánico o taco de nylon, ¿vale? Cuando nos encontramos ladrillo macizo, lo que hay que hacer son pruebas de ensayos de extracción y dependiendo de qué nos digan los de los anclajes, pues tendremos que un anclaje químico o un anclaje mecánico. Normalmente en el hormigón celular siempre van a ser anclajes de nylon o químicos, ¿vale? Y en el hormigón aligerado, depende del ensayo también de atracción, la mayoría de las veces tendremos que ir a anclajes químicos. Los anclajes in situ, como veréis, vosotros lo sabéis, lo habréis visto, ¿no? Pero se tienen que hacer en todas las zonas de la fachada, ¿vale? Normalmente lo que se hacen son 15 ensayos, se toman los 5 valores más bajos y se hace la media aritmética. Y con eso lo que se decide es si la fijación es mecánica, es química, qué cantidad de tacos hay que poner o de anclajes y de ménsulas, ¿vale? En cuanto a la resistencia del anclaje, pues aquí lo podéis ver, ¿no? O sea, al final, los que más resisten, lógicamente, son los hormigones, ¿vale? Y los que menos resisten son los bloques huecos, ¿vale?
En cuanto a la fijación de la ménsula, y esto es importante, las ménsulas, las fachadas ventiladas van colgadas, exactamente igual que el muro cortina. Por tanto, es importante saber que hay una ménsula que siempre va a ser la ménsula portante, que la encontraréis y la veréis siempre, que normalmente siempre es más grande que el resto, ¿vale? Que es la que va a aguantar todo el peso de toda la fachada que tiene por debajo, o todas las placas, en este caso, que tienen por debajo. Y luego, esas tienen que ir a puntos fijos, ¿vale? Tienen que estar fijadas porque esas son las que no te tienen que mover, esas son las que tienen que evitar la dilatación de, en este caso, pues el aluminio, por ejemplo, de los verticales, y luego las ménsulas de retención. Las ménsulas de retención lo que funcionan, no funcionan a peso, lo que funcionan es a presión y a succión de viento, ¿vale? Son súper importantes y habrá que decidir también a cuántas hay que poner, pero esas solamente van a trabajar a presión y succión de viento. Y se ponen, tanto en los perfiles como en el paramento, se ponen en los colisos, ¿vale? Para que sean puntos móviles que permitan la dilatación de ese tramo de fachada. Aquí un poco veis las solicitaciones que tienen las ménsulas, ¿vale? Las ménsulas fijas, como veis, tienen tres tipos de fuerza que les actúan contra ellas, por eso siempre el tema del antivuelco, por eso suelen ser siempre más grandes, suelen ser con mayor espesor, ¿vale? Porque aparte de aguantar la presión y succión, aguantan el peso de la propia fachada. En cuanto a la solicitación de las ménsulas, esto es súper importante, y eso los arquitectos nos tienen que dar a nosotros siempre cómo es el edificio, dónde va a estar, qué es lo que le rodea, cuál es la esbeltez del edificio, porque de eso va a depender el tener que poner unas ménsulas u otras, ¿vale? Cuando vamos por ejemplo, si vamos a espesores de 8 milímetros, perdonad que esté equivocado, porque no son 11 kilos, serían 20, ¿vale? El peso, por ejemplo, del Decton en un 8 milímetros, pero como veis, por ejemplo, si pusierais piedra, en un espesor de 30 milímetros, el peso sería 84 kilos, ¿vale? Entonces, la diferencia muchas veces, te lo digo también por el tema del precio, ¿no? Hay veces que algunas piedras pueden ser más económicas, pero luego en el total de la obra te van a salir más caras porque la estructura que necesitas es mucho mayor que la que necesitarías para poner un material más ligero, ¿no? Lógicamente depende de la carga de viento y eso lo da la zona geográfica, la orografía del terreno, la densidad de la edificación. No es lo mismo tenerlo, esos son los grados de aspereza, ¿no? Dentro de la ciudad es mucho mejor que tenerlo exento, la altura, la esbeltez, la orientación, que es importante, y la proximidad a esquinas. No tiene ningún sentido poner el mismo tipo de perfilería o la misma distancia de perfilería en toda la obra, porque normalmente las esquinas son las que, como sabéis, tienen más presión y succión, entonces hay veces que hay que reforzar ahí, pero no hay que reforzar en otros. El estudio de eso pues, es muy importante a la hora de poder sacar un buen precio para hacer la fachada ventilada, ¿vale? Y luego, lógicamente, la carga de viento. No es lo mismo ese edificio que está ahí en la foto que el edificio que tienen abajo, ¿no? Pues todo eso tiene que estudiarse y todo eso lo podemos estudiar en Cosentino, ¿vale? Las consideraciones para el anclaje, como veis, estos son los anclajes mecánicos y químicos con cada una de las funciones, ¿vale? Y características. Y estas son las normativas, ¿vale? Es importante el darse cuenta de que lo ideal siempre es, independientemente de dónde esté el edificio, es poner tornillería de acero inoxidable, ¿vale? Igual que en las estructuras, dependiendo de dónde esté el edificio, pues en Madrid no será necesario poner un aluminio anodizado calidad marina o lacado calidad marina, pero en costa, lógicamente, sí que debería ser algo importante y a tener en cuenta. En cuanto a la subestructura, pues ahí veis los tipos de ménsulas, los tipos de fijaciones, lo que son los perfiles primarios, que serían los verticales, lo que veis arriba, y los secundarios, que son normalmente los horizontales, con todos los tipos de fijaciones y sistemistas que hay en el mercado. Algunos de ellos ya lo visteis ayer, ¿no? En cuanto al perfil de estructura, puede ser de madera, cada vez más lo hay de madera. Sabéis que en Alemania y en el norte de Europa la madera se utiliza bastante. Aquí tenemos el mismo tipo de madera, pero la industria yo lo he preguntado ya unas cuantas veces, y la industria de la madera en España resulta que la dedicamos a hacer cajas de alimentación, cajas de fruta, pero es exactamente la misma madera, ¿vale? Que tendríamos los alemanes hacen vigas, nosotros hacemos cajas, ¿vale? Pero se podría hacer. La madera, como sabéis, es un material muy bueno para todo el tema de estructuras. La mayoría de lo que se utiliza aquí en España es el metal, ¿vale? Normalmente aluminio, que puede ser anodizado en bruto, dependiendo de la zona, o de acero galvanizado. Hay veces que se hace de acero galvanizado, cada vez menos, pero se hace bastante, ¿vale?
Normalmente los perfiles de extrusión de los perfiles primarios suelen ser Ts o Ls en casi todos los sistemas, ¿vale? Y en cuanto a la impermeabilización, aquí el código técnico te marca qué es lo que tenéis que hacer. Sabéis que ahora, sobre todo, lo más importante en el tema de impermeabilización es el tema, y en general en todas las fachadas ventiladas, es el tema de la protección a fuego, ¿vale? O sea, eso desde que pasó lo del edificio este de Inglaterra que se quemó y empezó a gotear todo el aislante, ya no se pueden poner determinados tipos de aislamientos térmicos, ¿vale? Los más comunes son la lana de roca, ¿vale? La lana de vidrio, ¿vale? Y alguna vez de la espuma fenólica. Aquí veréis, como tenéis el vídeo luego, podéis ver las características de cada uno de ellos. Todo va a depender sobre todo de a qué altura del edificio tenéis que ponerlo y qué es lo que aguanta cada uno de ellos. Por ejemplo, una espuma fenólica es un aislamiento tipo B, mientras que una lana de roca es un A. Entonces, cuando tengáis que ponerlo a más de 28 metros de altura o en determinadas zonas, pues no podéis poner la espuma fenólica y tendréis que iros siempre por narices a una lana de roca, ¿vale? Aquí veis un poco, en teoría, lo que marca el código técnico en cuanto a espesores de aislamiento, ¿vale? Dependiendo de las zonas y de lo que se quiera conseguir, ¿vale? Y luego, sobre todo, es importante, y esto sí que es verdad que yo no me lo encuentro casi nunca en los proyectos, pero me gustaría cada vez encontrarlo más, y de verdad que esto no es Cosentino el que lo vende, o sea que no es nada que quiera hacer porque lo tengamos nosotros, pero sobre todo las barreras antifuego, ¿vale? O sea, al final, en el aislamiento térmico, simplemente con poner estas barreras, pues en este caso es Rock Wool y es Firestop, ¿vale? Pero poner estas barreras impide en un momento dado que si hay un incendio traspase a toda la fachada. Tened en cuenta que esa misma corriente de aire que genera la fachada y que ayuda tanto al tema térmico, también es un conductor buenísimo del fuego y del incendio. Entonces, un incendio en una primera planta, si no tiene estas barreras, pues va a llegar seguro a las plantas de arriba. La lana de roca no se va a quemar, el Decton en este caso no se va a quemar, pero los edificios y las viviendas probablemente sí. Entonces, estas barreras antifuego lo que funcionan es que cuando encuentran un determinado calor, se hinchan, dan contra el revestimiento, el que sea, dan contra el revestimiento y cortan, ¿vale? La recomendación es que esto se haga cada 2 plantas en altura y cada 16 metros en ancho. Entonces, al final es un poco minorar los riesgos. No tenéis que hacerlo en todos los edificios, pero oye, si se quema el primero, que se queme como mucho el segundo, pero el tercero, cuarto, quinto y sucesivos que estén libres de este problema, ¿vale? Las fijaciones de aislamiento térmico, aquí no voy a entrar mucho porque ya sabéis cómo son las rosetas, dependiendo de que sean paneles o de que sean de rollo, vas a necesitar, te van a marcar o 5 por metro cuadrado o 4 por placa, ¿vale? Pero es simplemente eso. Y luego la reacción al fuego del aislamiento. Aquí sí que es importante, por ejemplo, el saber que cuando tenéis una altura menor de 10 metros, lo que van a pedir en cuanto a fuego es una clasificación D, que prácticamente lo podéis conseguir con casi cualquier material. A partir de 10 a 28 metros ya tenéis que iros a B, ¿vale? Y eso tiene que ser el conjunto de la fachada. En cuanto haya un elemento que no sea B o superior, todo esto va a bajar, o sea que es importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto paséis de 28 metros, sabéis que tenéis que ir a un aislamiento A2, ¿vale? Como os decía antes, el Decton con malla es A2, la lana de roca también es A2, los perfiles de aluminio son A2, con lo que podéis poner perfectamente una fachada con Decton a partir de 28 metros. ¿Vale? Y luego, en cuanto a las fijaciones del revestimiento, pues aquí vais a tener diferentes tipos de revestimiento. Esto, no, como veis, no es una venta de Decton, ¿no? Pero, o sea, cerramientos extruidos, que normalmente están en esos espesores de 16 a 20 y con unas modulaciones o unos formatos bastante más pequeños. La piedra, que como sabéis, aparte de pesada, pues tiene 20-30 milímetros de espesor, y los formatos, aunque podéis llegar a formatos muy grandes en piedra, no es lo mismo el precio de una piedra de 60 por 30 o de 60 por 60 que si queréis hacer una fachada de 60 por 2 metros. O sea, el precio es exponencial, ¿vale? El otro día, por ejemplo, estábamos con una fachada, nosotros vendemos piedra en Cosentino, porque también es de donde venimos, de Macael, ¿vale? Entonces, toda la piedra y todo, y tenemos canteras propias, o sea, que podéis venir a preguntar cualquier piedra. Pero claro, nos pedía un arquitecto una piedra de 60 por 2 metros y el precio del metro cuadrado solamente de la piedra era de 400 euros el metro cuadrado. Entonces, hay que saber un poco, oye, pues ahí en los formatos vete mejor a un Decton y imita esa piedra que irte a una piedra tan grande que lo único que te va a hacer es subirte el precio, ¿vale?
Los HPLs parten de 6 milímetros, los hay de 8, aquí ya sí tienen formatos bastante grandes. Los composites son bastante más finos y, como sabéis, los formatos son variables. Y en cuanto a ultracompactos, pues nosotros tenemos 4, 8, 12, 20 y 30, ¿vale? Y aquí las modulaciones, en este caso, del Decton. En cuanto a los tipos de fijación del revestimiento exterior, nosotros la más sencilla, la más económica es la fijación química, ¿vale? Es un método sencillo, es la cinta, habréis visto en los perfiles, solamente necesitaríais perfiles primarios, verticales, T o L, dependiendo de que sea la unión de dos placas. Cuando haya la unión de dos placas necesitaremos una T, cuando sea en el medio de una placa nos bastará con una L, y lo que ponemos son cinta de doble cara y adhesivos. Nosotros tenemos probado todos los tipos de adhesivos que hay en el mercado y prácticamente en el mundo, ¿vale? O sea, trabajamos con Sika, con Bostik, con Soltec, con Inutec, o sea, trabajamos prácticamente con cualquier empresa de adhesivos, ¿vale? Es muy efectivo en el coste, el coste se reduce bastante, permite instalar paneles más ligeros, porque lógicamente en un 4 milímetros lo puedo instalar con una fijación mecánica, porque no necesito una fijación mecánica oculta, por tanto puedo poner un 4 milímetros, le doy a dar mucho menos peso a la fachada y va a salir más económico, ¿vale? Es una unión flexible, sabéis que todo el tema, al final todos los que son las estructuras de los aviones, la locomotora del AVE, todo se hace ya con fijaciones adhesivas, ¿vale? Pues una fijación adhesiva, al final es una soldadura química, es mucho más duradera normalmente que una fijación mecánica, ¿vale? Y requiere un menor mantenimiento, ¿vale? Luego, podéis poner, en el caso de eso, podéis poner fijaciones que requiráis de una fijación mecánica por altura o porque lo exija en ese caso el código técnico, podéis poner fijaciones mecánicas vistas o fijaciones mecánicas ocultas. En el caso del Decton, con 4 milímetros siempre iríamos a fijaciones mecánicas vistas, con el 8 milímetros ya podemos ir a cualquier tipo de fijación oculta que existe en el mercado, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la grapa vista que hemos visto o tenemos el remachado, ¿vale? Nosotros podemos remachar también la fachada. Sabéis que en los remaches uno de los puntos es el punto fijo, que es el que aguanta todo el peso de la placa, el resto de puntos están para presión y succión, exactamente igual que las ménsulas, ¿vale? ¿Cómo se consigue ese punto fijo? Tú al final en el Decton hacemos todos los agujeros exactamente iguales, pero en el punto que tú consideres fijo le pones esa arandela que veis en la figura 4, que tiene exactamente el diámetro del remache, y lo convertimos en punto fijo, ¿vale? Un ejemplo de fachada de Decton con remaches es esta, ¿vale? O sea, si os fijáis, el remache se vende en el color de la placa, por tanto se disimula bastante. Os he puesto las dos, lo que es la un poco más alejada y la que es más cercana, para que veáis dónde están los remaches, pero podéis ver que se disimula bastante en el contexto. En cuanto a sistemas de estructura, y esto ya sí que entramos en lo que es tema de Cosentino y de Decton, ¿vale? Nosotros tenemos, así es como llamamos a todos los sistemas de fijación que hay en el mercado, pero que cómo funcionan en nuestra placa, ¿vale? Le llamamos DKT1, DKT2, DKT3, DKBG, o sea, vamos cambiando dependiendo de la fijación. De todos esos sistemas podéis hacer prácticamente, como veis en este esquema, tablas completas, ¿vale? O sea, podéis ponerlas tanto en verticales como horizontales. Y aquí veréis, hay 4, 8, 12 y 20 milímetros, que es lo que podéis poner en cada una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, un sistema DKT1, que es un sistema de fijación mecánica oculta, que ahora veremos, no podéis ponerlo en un 4 milímetros porque no tenemos una posibilidad por el espesor de la placa, no podemos ponerlo en una fijación mecánica, pero sí lo podéis hacer en un 8 y en un 12, en tabla completa, tanto en vertical como en horizontal, ¿vale? O sea que está estudiado, como veis, está estudiado todos los sistemas en Cosentino para que podáis prescribir vuestras obras o realizar vuestras obras. Ejemplos, por ejemplo, el DKT1 para nosotros es un sistema de anclaje de estalonado, que le llamamos. No sé, para vosotros os sonará más sistema Keil o sistema Fisher, ¿vale? Son unos agujeros que tenemos que hacer en la placa, que lo que hacen es que son más abiertos por el fondo que lo que es en el principio. Cuando metes el taco y lo aprietas, ese taco se expande y hace la sujeción, ¿vale? Tenemos todos los detalles, si lo queréis pues lo podemos pasar tanto en AutoCAD como en BIM para que tengáis todos los encuentros y todo lo que hay. Y aquí os he puesto un poco para que lo veáis. Se trata de esto, ¿no? O sea, al final si veis ahí en el 11 veis en lo que es el taco de estalonado, esa es la mecanización que hacemos a la placa y lo que se mete en la placa.
Luego tiene una grapa de cuelgue, que es la que va atornillada. Al atornillar es cuando se abre ese taco de expansión y una vez que tienes colocadas todas esas grapas en horizontal, son grapas pequeñitas, son grapas de 5 o 6 centímetros, vais con esa placa desde la obra, la colgáis en el perfil horizontal que ya tendréis colocado y tenéis un sistema de tornillos que es el sistema de nivelación y fijación de la placa, ¿vale? O sea que es un sistema que al final tenéis una regulación 3D bastante buena y que luego está fijado y no vais a tener la posibilidad de moverlo lateralmente, ¿vale? Siempre va a estar exactamente igual que lo pusisteis. Luego está el DKT2, que es el sistema ranurado en el canto, es el sistema propio de la piedra de toda la vida, el que conocéis, pues, supongo que más, que es la ranura en el canto de la placa, ¿vale? Es un sistema. Este, por ejemplo, es una obra en Valdebebas, en Madrid, ¿vale? Son 14.000 metros cuadrados de fachada a 12 milímetros con sistema ranurado. Este sistema lo único que tenéis que tener en cuenta, pero ya cuando vayamos a vuestros estudios o a hablar con vosotros, o lo diremos también, lo recordaremos, pero son fijaciones que solamente funcionan cuando la placa es horizontal, ¿vale? Cuando tenéis más horizontal que vertical, ¿vale? Por tanto, en nuestro caso estaría limitado, a partir de junio, está limitado a unos 60 de alto, ¿vale? Y en el resto de materiales también tener en cuenta que siempre tiene que ser de esa forma, o sea, siempre la horizontal tiene que ser mayor que la vertical, ¿vale? Como os decía, siempre tenemos los detalles, ¿vale? Y en cuanto al AutoCAD, para que lo veáis, pues es un sistema que funciona de aquella forma, ¿no? En el 15 podéis ver lo que es el mecanizado que tenemos que hacerle a la tabla y cómo ahí se indexa la fijación mecánica. Es una fijación mecánica que queda parcialmente oculta, porque hay veces que sí que se ve, pero bueno, se puede poner lacada en negro o anodizada y al final lo que marca es la llaga y se disimula bastante, ¿vale? Aquí nosotros, por ejemplo, en Decton siempre tenemos que ir a 12 milímetros, ¿vale? Hay otras empresas que lo hacen en menos espesor. Nosotros hemos probado 1000 veces y creemos que no es bueno el ir a menos de 12 milímetros porque el material que queda es bastante más débil. Igual que el ranurado que habéis visto en continuo, se puede hacer un ranurado que simplemente es en el puntual, ¿vale? Normalmente los instaladores este ranurado no lo quieren hacer porque tienen unas piezas más pequeñas, es mucho más fácil nivelar un perfil en horizontal continuo que nivelar pequeñas piezas, ¿vale? Pero que también veáis que hay la posibilidad, ¿vale? O sea, esto simplemente aquí os pongo un alzado para que veáis que en el 7 esa sería la grapa realmente que se tiene que poner, solamente se pondría esa y solamente hacemos en el ranurado en el lateral. En Cosentino también, si hacéis el ranurado puntual, o sea, tanto el puntual como el continuo, en las esquinas, por ejemplo, si esta esquina pudiera ser aquí, nosotros sí que cortamos el ranurado antes de llegar a la esquina, ¿vale? O sea, que por la esquina no lo veríais, sería una placa completamente normal y con una fijación mecánica totalmente oculta, ¿vale? El sistema de fijación mediante grapa vista está, aunque no... Bueno, la verdad que a lo mejor no se ve muy bien, pero esta es una fachada que hicimos en Málaga con grapa vista, ¿vale? Y como os decía, igual que antes, todos los detalles en AutoCAD y en BIM, y al final sería esto, ¿no? Hay muchas veces que nosotros llevamos la grapa vistas en nuestras muestras, cuando vamos a los estudios de arquitectura o a las propiedades, claro, llevamos unas muestras pequeñitas, ¿vale? Y la uña o la grapa siempre es la misma. Entonces hay veces que ahí se ve mucho la grapa. Oye, es que no quiero grapa que se ve mucho. O sea, en una placa de 1,44 por 320, el número de grapas, las grapas hechas en el mismo color de la placa, de verdad, creedme que lo vais a ver vosotros como arquitectos o como propiedades y lo vamos a ver nosotros que la hemos montado. Pero puedes ir a cualquier otra persona y no va a ver la grapa. O sea, es un sistema súper económico, ¿vale? Y que funciona muy bien. Esta es la obra de Cuni Trentino que tenemos aquí tenemos ahí en Madrid, al lado justo de donde estamos nosotros en Cosentino, en Castellana, ¿vale? Eso es un poco para que os hagáis a la idea también del tema del corte a medida y de todas las posibilidades que da Decton a la hora de hacer la fachada ventilada, ¿vale? Y es un sistema bastante fácil. Nosotros lo que hacemos es ranuramos en la trasera de la placa y ahí fijamos unas grapas, que ahora os enseñaré mejor en el AutoCAD para que lo veáis, ¿vale? Pero sería este tipo de grapa, ¿vale? O sea, esto cuando tú lo vas a colgar, si veis este perfil, como tiene un doble perfil, cuando atornillas, lo que hace es que realmente es como si apretáramos la mano, ¿no? O sea, tú coges, aprietas aquí y tiendes siempre a cerrar. Pues esa es la fijación mecánica que tienes, ¿vale? Y luego ese mismo perfil ya tiene una
una solapa exactamente igual que la que tendríamos en el que hemos visto antes tipo Keil, ¿vale? O sea, tenéis la misma nivelación y exactamente el mismo funcionamiento. Son sistemas, para que os hagáis una idea, son sistemas que nosotros todos hemos probado, todos hemos ensayado, ¿vale? En todos da más de 3.000 pascales, con lo que quiere decir que cualquiera de ellos lo podéis hacer. Curiosamente, el sistema que más ha dado en el banco de ensayos es este, que es el DKC, ¿vale? Que es el de pegado directo, directamente cinta de doble cara y adhesivo. Ese nosotros lo hicimos en Tecnalia, por ejemplo, y el banco de ensayo de Tecnalia porque no tiene más capacidad y la placa no se ha roto, ni se ha despegado, ni nada, ¿vale? Son 9.000 pascales, ¿vale? O sea que puedes colocarlo en cualquier obra. En este caso os he puesto la Torre Leonardo de Sudáfrica, no porque sea la más emblemática, porque hemos hecho muchas aquí en España, pero es porque son 180 metros de altura y es un 8 milímetros pegado, ¿vale? Y aquí no hay, esta sí que lleva 6 años montada y de verdad que tendríais que verla porque no tiene ningún problema. Aquí en cuanto al AutoCAD, pues ya veis la fijación, en este caso es una T, ya os digo que si en un momento dado fuera, bueno, lo estoy señalando yo con el ratón como si lo vierais, ¿vale? Perdonad. Pues aquí es una T en la unión de dos placas, ¿vale? Pero es cuando te pilla, pues en vez de una T, no necesitas que sea una T, se puede abaratar siendo una L, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Cantabria estamos realizando este unifamiliar, ¿vale? Que es un DKC, 4 milímetros, aquí en la zona Cueto de Santander, y está pegado directo, ¿vale? Y luego está la adhesión directa, que es el que nosotros llamamos DKB, que es simplemente el amorterado que hemos hablado antes, ¿vale? O sea, que son edificios, son tanto edificios de viviendas como unifamiliares que estamos haciendo. Todo esto son fotos de obras hechas en España, ¿vale? Y de todas tenemos los detalles, como os decía, y la fijación mecánica, que aquí quiero que la veáis un poco de cómo funciona, ¿vale? La fijación mecánica, que al final es una grapita con un ranurado que se coloca en la placa, que podéis ir fijando con una con la otra. Entonces, si en un momento dado fallara el adhesivo, que de verdad que no va a fallar, pero si en algún momento dado fallara el adhesivo por lo que fuera, la placa queda totalmente sujeta porque esas grapas sujetan el peso de la placa, están dimensionadas para sujetar el peso de la placa. Y ya para acabar, que va a ser rapidito, es simplemente los ejemplos de obras que tenemos ya hechas en España, para que veáis que ya tenemos muchísimas obras, que os invito a todos vosotros a cuando queráis poneros en contacto con nosotros para poder visitarlas o para poder enseñaroslas o mandaros fotos, ¿vale? Pero por ejemplo, es en Almería, el edificio Cajamar, el edificio de Tabacalera en La Coruña, ¿vale? La obra de Valdebebas, esta es una de la otra que os he enseñado es una, esta es otra, ¿vale? La torre Leonardo, en el caso de lo que comentábamos, unifamiliares en este caso en Álava, ¿vale? Como veis, aquí tenéis desde la piscina, al suelo, todas las paredes interiores de las terrazas, la cubierta. Todo esto va con Decton, ¿vale? Y en el caso de cubierta y fachada, con fachada ventilada, los falsos techos, ¿vale? Y aquí en Santander tenéis la vivienda de protección oficial de la Albericia, ¿vale? Esas ya están terminadas, podéis ir a verlas. He querido ponerla esto para que veáis también que es una vivienda de protección oficial. O sea, que las fachadas ventiladas y con Decton se pueden hacer en edificios que no tienen precisamente mucho dinero para poder hacerlo, ¿no? O sea, se puede ajustar. Aquí súper importante es ver las modulaciones, estar desde el principio con el arquitecto, saber cómo se van a montar para que las mermas sean las menos posibles, para que la estructura esté calculada, para que el instalador de antemano sepa lo que tiene que hacer, y se puede llegar a precios muy competitivos, ¿vale? Otros tipos de obras, para que veáis, de viviendas, de oficinas, más edificios de viviendas, hoteles, como este de Las Palmas de Gran Canaria, muchos tipos de viviendas y de fachadas ventiladas, falsos techos, como veis, a alturas de 12 plantas, diferentes tipos de placas. Eso, si no tenéis una fijación, como nosotros con Cosentino, que servimos las placas a medida, es súper complicado. Pero cuando tú tienes esto, al final para ellos, para los instaladores, de verdad que es como si fuera un vidrio. O sea, ellos nos piden a medida, hacen un escaneo algunas veces incluso de la fachada, nos mandan todo y nosotros les cortamos y les mecanizamos a la medida que ellos quieran. Pero el Decton aquí está, por ejemplo, es una fachada ventilada en todo el edificio, pero aparte el arquitecto quiso hacer unas mallorquinas, ¿vale? Y las mallorquinas también van con Decton. Y nada más, esto es todo. Muchísimas gracias. Gracias.